Buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online INRED Radio TV Libre que se transmite por Facebook Live. A las y los cibenautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Hoy analizaremos la situación general de la violencia sexual en Ecuador, los cuestionamientos que surgen a raíz de la demanda pública de agresiones físicas, psicológicas y sexuales que 5 mujeres vivieron cuando eran niñas en un gimnasio ubicado al norte de Quito. Y sobre todo las medidas de prevención emitidas por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos tras conocer estos casos. Para ello, nos encontramos con Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, y Verónica Vera, comunicadora social e integrante de la organización feminista Surcuna. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas. Gracias. Queremos iniciar el conversatorio con Verónica Vera, integrante de Surcuna, una organización feminista que realiza el acompañamiento a la denuncia Seremos las Últimas. Verónica, coméntanos cómo surge esta campaña y de cuántas víctimas hablamos y de qué delito. Bueno, contarles que la campaña Seremos las Últimas es una campaña sostenida desde las sobrevivientes de violencia sexual en un gimnasio al norte de Quito. Todas fueron agredidas sexualmente por el CIDESP, dueño y entrenador principal de este gimnasio. Inicialmente se contaban con 5 mujeres que fueron agredidas sexualmente en su niñez. Los años en los que sucedieron los hechos son años, digamos, diferentes, ¿no? Hay una mujer que denuncia haber sido agredida hace 21 años, otras que denuncian hace 15 años. Entonces vemos que es un patrón de agresión sexual que se repite a lo largo de los años. Este gimnasio tiene más de 30 años abierto. Entonces, muchas niñas han estado expuestas a ser agredidas y a ser víctimas de este tipo. Entonces, en ese sentido, actualmente, a partir de la campaña que lanzamos la semana pasada, se han contactado con nosotras aproximadamente 5 víctimas más. Ellas igual vivieron violencia sexual, pero lo que nos ha sorprendido es que la mujer que más edad tiene fue agredida sexualmente hace 34 años, inclusive cuando este gimnasio no existía. Entonces, nuevamente lo que corroboramos es que estamos hablando de agresiones sexuales sistemáticas, agresiones físicas también, porque no solamente era el tema de la agresión sexual, sino también las amenazas psicológicas, el maltrato físico contra las niñas. Y por eso es que la Junta de Protección de Derechos de la Delicia emite unas medidas de protección emergentes frente al hecho y a esta denuncia para prevenir que las niñas que actualmente se encuentran en el gimnasio estén expuestas o puedan ser víctimas. Y una de estas medidas es el cierre del gimnasio, otra de estas medidas es el alejamiento de Alcides Patiño de las niñas y adolescentes que estaban en el gimnasio. Y también se ordena la creación de una comisión para investigar los hechos, para hablar con las niñas, mirar qué tipo de violencia han vivido y para mirar justamente cuáles son, de alguna manera, las regulaciones o las normativas que hace falta tener para que estos hechos no se repitan. Entonces, eso como resumiendo el caso. Muy bien. Como les he dicho, Verónica, ha pasado ya una semana desde que han lanzado esta campaña. ¿Cómo han visto ustedes la respuesta de la sociedad en general en cuanto a este caso? Bueno, nosotras hemos visto una respuesta bastante positiva de la sociedad, de los medios de comunicación también, sobre todo porque creemos que es una de las primeras veces que vemos a las familias hablando del tema de violencia sexual. Las sobrevivientes no están solas, están acompañadas de sus familias, de sus papás, de sus mamás, de sus hermanas. Y eso cambia mucho el hecho de poder romper el silencio. Entonces, creemos que eso ha sido un punto bastante positivo y también lo que ha generado es que muchas sobrevivientes que fueron víctimas de agresiones sexuales en la niñez nos escriban, no de este caso, pero de otros. Y vemos entonces que existe un patrón de impunidad frente a la violencia sexual contra las niñas. Muchas no hablan, a muchas no les creen también. Entonces, eso es lo que nos está demostrando de alguna manera esta campaña. Pero nuestro llamado nuevamente es a que rompan el silencio. Esa es una de las primeras estrategias para sanar, que sepan que hay gente que les va a creer
que hay gente que les va a acompañar, que les va a apoyar y sobre todo a las familias también invitarles a que no importa cuántos años hayan pasado, si tu hija, tu prima, tu sobrina, alguien que tú amas decide romper el silencio, créele, no la juzgues y acompáñale en las decisiones que ella decida tomar. Eso es como un llamado. Muy bien, con estos casos sale a reducir, como lo decía igual Verónica, la inexistente regulación o control por parte del Estado a establecimientos privados que se dedican específicamente a estas actividades extracurriculares. En este sentido, Sibel, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, ¿cuáles son las medidas que han tomado las autoridades municipales frente a esta denuncia y cómo articularse en el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y Secretaría de Deporte? Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches con todos y todas. Bueno, como bien te comentaba Verónica, por disposición de la Junta, pone en manos del Consejo la creación de una comisión. Esta comisión es interesante primero porque está una víctima, quien la va a conformar, ¿no? Es decir, o podrían ser todas, la verdad yo creo que tenemos que sentarnos a conversar, es la primera acción que deberíamos hacer, pero recién a nosotros las medidas nos llegó el día de ayer. Entonces no hemos tenido todavía la opción de sentarnos a conversar. Sin embargo, lastimosamente por las experiencias que hemos tenido, esto no es nuevo. Recuerda tú que ya en Ampetra se dio el caso de las balletistas, de las chicas de la Academia de Ballet Guadalupe Chávez, en donde el patrón era más o menos parecido. ¿Y por qué es más o menos parecido? Porque en un lugar donde hay poca protección e indiferencia, y si a eso le sumas falta de regulación, es un lugar o un terreno fértil muy seguro para cualquier pederasta, que es lo que está pasando y vemos con horror ahora, ¿no es cierto? Yo no me alarmo, conversábamos antes con Vero y ella decía, serán cientos, ¿no? Y seguramente en 30 años vas a tener cientos, en mucho menos tiempo tendría cientos de víctimas. Entonces, frente a esa situación es importante sentarnos primero a ver varias cosas, digo yo, pensando en voz alta, porque todavía no hemos conformado la comisión, pero ya tuvimos un acercamiento con Surcuna y conversábamos y decíamos, primer paso importante es ver esta regulación. Cuando hablamos de lugares, digamos, de educación informal, llamémoslos así, hablamos de actividades académicas, de deportes, hablamos de cultura también, pero también hablamos de lugares de ocio, ¿no? En donde ahora, por ejemplo, los vacacionales que proliferan en cualquier lugar y que cualquiera puede poner con un título, simplemente coger un título y sacar una patente, en el mejor de los casos, de uso de suelo, no sé, y simplemente con eso hacer de ese lugar un lugar de recreación, de actividad, incluso de educación. Frente a ese tema tenemos que sentarnos con los actores a conversar. Creo que la primera observación que haremos a la Junta es que quizás tendríamos que sumar al Ministerio de Cultura también, porque en conservatorios, en lugares en donde se aprende arte también ha pasado. Entonces tenemos que manejarnos por ese lado. Por el otro lado, creo que es supremamente importante comenzar ya a entender que las víctimas en su búsqueda de verdad, de justicia, de reparación, no pueden quedarse cortas. Es que de nada sirve, ¿no? Y coincido con Vero cuando dice la impunidad campea. Y la impunidad lesiona efectivamente no solamente a las víctimas, sino también a la sociedad. Cuando tú ves que nada pasa, que por más que saques, ¿no es cierto?, a la luz, con lo que cuesta sacar a la luz un tema así, y que de repente no tienes esa reparación, esa justicia que se necesita, como que hay que presionar. Entonces, pensar en un juicio, llamémoslo de la verdad, que ya existió en Argentina y que de repente da la oportunidad a esas víctimas de seguir un proceso judicial, ¿sí?, con investigación de por medio, que seguramente no tenga la sanción que esperamos, digamos, en el caso de las víctimas, ojo, que ha pasado ya el tiempo. Porque si tienen ya una víctima o tienen más víctimas que están dentro del tiempo, ya no sería tan necesario esta otra parte, digamos. Pero si es que no es así y si se puede hacer este otro lado, también es importante. Y pensando incluso que cuando Surcuna decide y estas 5 mujeres valientes sacar a la luz de este tema, también tenemos que ver, están hablando por algunas otras personas. Entonces me viene a la mente el caso de las víctimas del cura Cordero, que hasta el día de hoy siguen esperando una justicia que no encuentran, una reparación que no tienen y una verdad a medias. Porque en ese caso, por ejemplo, la acción del Estado deja mucho que desear.
Entonces, frente a esa situación, yo creo que esta visión de la Junta de crear la comisión es muy enriquecedora, porque además hay varios actores, es multidisciplinaria, ¿no? Entonces hablamos del Consejo de Igualdad Intergeneracional, del de género, de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos abuso sexual, del Consejo de Protección de Derechos. Y ahí hay otro tema que es interesante también, y con esto termino, y es que estamos haciendo las cosas bien, incluso como sociedad civil, porque estamos fortaleciendo un sistema de protección de derechos de los niños que se ha venido a menos durante muchísimo tiempo y que quizás sea la herramienta idónea para poder protegerlos. Y entonces, qué interesante es la medida que toma la Junta al momento que cierra el gimnasio, porque además de ser algo legal, administrativo y muy bueno, es un mensaje a la ciudadanía de decir, nosotros les creemos a los niños. Y eso es fundamental en este tema. En cuanto a lo que usted mencionaba sobre el marco legal, ¿tienen tal vez otras reformas que realizar tal vez a leyes para que se cumpla con esta regulación? Es que todo cuadra perfectamente, digo yo. Primero se está haciendo en la Asamblea Nacional las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Ya habíamos hablado en su momento de hacer reformas. Necesitamos un capítulo de violencia en ese código. No se habla, no hay una definición siquiera de violencia, es importante. Ya no se habla de maltrato ahora, se habla de violencia. Tenemos que estar a tono al Corpus Juris Internacional, por supuesto que sí. Y entonces tenemos esa opción, tenemos la opción de trabajar rutas y protocolos sentándonos con quienes debemos sentarnos, ¿no es cierto? El momento en que está formando parte de esta mesa el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte y el de Cultura, que ojalá lo podamos invitar o la Junta pueda ampliar esa medida. Entonces estamos con los verdaderos actores para realmente hacer un tema de atención, pero sobre todo de prevención. Nosotros creo que como sociedad somos muy reactivos. Tenemos rutas y protocolos de atención. Nada se habla de la prevención en nuestra sociedad y creo que por ahí deberíamos comenzar, ¿no? Entonces es una oportunidad muy, muy grande para hacer algo bueno, al fin, digo yo, ¿no? Frente a estos temas. Claro. Verónica, ustedes como organización que están acompañando a las víctimas, ¿han identificado cuál es el recurso legal idóneo para iniciar esta regulación? Bueno, inicialmente lo que hemos identificado, como decía Sibel, es que estas instituciones privadas están en el limbo. Funcionan como un negocio privado en el que no es necesario tener ningún tipo de permiso, ningún tipo de visita o no hay ninguna institución que se haga responsable de que estos espacios aseguren la integridad y la seguridad de niños y niñas. Entonces, ese es como el primer paso. Nosotras lo que hemos dicho es que necesitamos tener de alguna manera un censo de cuántas instituciones están a nivel nacional o a nivel de la ciudad, al menos brindando un servicio para niños, niñas y adolescentes, ofreciendo este tipo de oferta, ¿no es cierto? ¿Cuántas están ofreciendo cursos vacacionales? ¿Quiénes están a cargo? Ese es el primer paso, necesitamos información. Eso es algo que se desconoce completamente. Entonces, el segundo paso es obviamente pensar cómo regular estos espacios. Nosotras desde la sociedad civil hemos pensado que hay algunas estrategias que nos corresponden, pero que esencialmente es un trabajo que hay que hacer hacia el Estado. El Estado es quien debe estar a cargo de la regulación de estas instituciones. Hay que pensar qué rol debería tener el Ministerio de Educación, qué rol debe tener el Ministerio de Cultura, qué rol debe tener el Ministerio de Deporte, porque finalmente son actividades relacionadas con estas carteras de Estado y que no deberían estar aisladas. Entonces, ¿qué rol debería tener la Secretaría de Derechos Humanos? Como la Ley de Prevención de Violencia también nos permite de alguna manera pensar cuáles son estas estrategias para regular este tipo de espacios, normarlos, para, como decía Sibel, porque lo que ahora nos interesa es la prevención. El caso de Seremos las Últimas justamente se llama Seremos las Últimas porque este es un grito de alguna manera de auxilio, no es un grito de no queremos que a más niñas les pase, nos pasó a nosotras que somos 5, seguramente hay muchísimas niñas más a las que les pasó y ahora hemos descubierto que hay un patrón de violencia y que muchas de las víctimas han estado en silencio. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que no les pase a las niñas.
que estaban en el gimnasio. Por eso una de las medidas que fue como bastante aplaudida y felicitada de nuestra parte es el cierre inmediato de este gimnasio, y eso debería pasar siempre. Al mínimo o a la mínima sospecha de que existe la presunción de que un niño, niña o adolescente está siendo violentado en cualquier espacio, el Estado debería actuar y evitar que este espacio siga abierto, porque más niños están en riesgo. Entonces, esa es como una medida que debería tomarse siempre. Decimos, por ejemplo, si hay, hubo una denuncia en la misma concentración deportiva de Pichincha en donde no ha sucedido nada. Al entrenador le cambiaron de puesto de trabajo y efectivamente sigue estando en contacto con otros niños y niñas cuando hay 4 o más denuncias en su contra. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo también es que es hacer un llamado a las familias. Este debe ser un trabajo coordinado entre el Estado, las familias, la sociedad. Las familias no deben minimizar la violencia. Eso es importante, no hay que pensar que la única forma de violencia es la violación. Y lo digo con todas las letras porque nos hemos encontrado frente a familias que dicen, bueno, a mi hija no le pasó nada, el tipo solo la tocó un par de veces, o a mi hija no le pasó nada, la acosó o le mandaba mensajes obscenos, pero no le pasó nada. Y eso no significa que no le pasó nada, efectivamente son formas de violencia. Entonces, no minimicemos estas formas de violencia y de alguna manera también actuemos frente a todas estas situaciones. Muy bien. Ante esta vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes, el Consejo, como ya lo había dicho Sibel, ha conformado esta Junta Interventora. ¿Cómo estaría conformada esta Junta y cuánto? Es una comisión. Ajá, ya la comisión que va a responder las medidas emitidas por la Junta. Entonces, ¿cuánto tiempo estaría en funcionamiento y qué tiempo duraría este proceso? A ver, en las medidas que dicta la Junta, lo que establece es efectivamente conformar esta Junta. No da un plazo, pero sí nos invita a analizar el caso y también a buscar estas medidas de prevención y de normar estos espacios que no están regulados, ¿no? Espacios donde se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes. Y hace bien en no darnos tiempo, creo yo, ¿no? No porque nos vamos a tomar todo el tiempo que queremos, sino porque yo creo que debe ser un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas bien y técnicamente. Lo que ha pasado últimamente y por qué no tenemos respuestas, yo vuelvo a insistir que esto no es nuevo. Cuando Vero dice con total razón, esto debería pasar siempre y siempre se deberían cerrar los lugares en donde se violentan a los niños, resulta que tenemos cientos de casos de abuso sexual en el sistema educativo y ninguna escuela cerrada por esta situación. Y entonces ahí tenemos un ejemplo claro de lo que no se debe hacer, ¿no? Parte de esta reforma se me ocurre a mí que puede ser un tema de responsabilidad subsidiaria, ¿no? Cuando tú no tienes la posibilidad de que la persona, por omisión, o la entidad en este caso, ¿no? El lugar, el gimnasio, y quien es el dueño, en este caso, ¿no es cierto?, no pueda responder. Digamos que Alcides P no era el dueño del gimnasio, sino que era un entrenador. Ese gimnasio no iba a ser cerrado. Y si es que era cerrado, ¿no es cierto?, seguramente este dueño tenía la opción de, a través de alguna medida legal, reabrirlo. Quizá este no es el caso, vuelvo a decir, en el caso de Alcides P, pero en los otros casos, en las escuelas, esto sí ha sucedido y por eso no se ha podido llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, volviendo al tema, pensando en la responsabilidad subsidiaria, pensando en que de ahora en más podríamos poner dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia el que si es que estas entidades no actúan conforme a norma, porque ya existe una norma, recordemos que hay la obligatoriedad de denunciar estos hechos violentos, pero si no lo hacen, si volvemos a tener patrones violentos en escuelas, en gimnasios, en lugares de ocio, y vuelve a repetirse este tema, que tengamos la posibilidad de demandar, ¿no?, esta responsabilidad. Esto aplica incluso, se me ocurre, para las diócesis y las arquidiócesis, ¿no es cierto? Cuando decides tapar y cambiar de lugar a ese sacerdote, seguramente también tienes que responder como diócesis o arquidiócesis. Entonces, por eso es tan importante la creación de esta comisión, porque nos va a permitir a todos estos actores que de una u otra forma, con el paso del tiempo, hemos conocido estos casos y hemos visto, sí nos hemos sentado a preguntar qué hacemos. Y la solución, lo que sí hemos sacado, digamos, como en general, y creo que
Vero coincidirá conmigo, es que lo mejor que podemos hacer es que el sistema de protección de derechos de los niños realmente funcione. Porque eso es algo que no está pasando. O nos quedamos a medias. Entonces la Junta, por ejemplo, hace un trabajo maravilloso ahora, como ha demostrado con estas medidas emergentes. ¿Y qué pasa con Fiscalía? ¿Será que va a Claro. estar a la altura de la actitud y de lo que hizo la Junta? Esperemos que sí. Pero resulta que con el devenir y el pasar del tiempo vemos que no pasa eso. Y que muchas veces las víctimas prefieren no denunciar por toda esta revictimización secundaria a la que se ven expuestas. Y estas cosas tienen que mejorar. Entonces es un trabajo muy interesante que yo creo que sí nos tomará un tiempo importante, pero que además da la posibilidad de trabajar con las víctimas y creo que sería un acto de reparación. Lo veo yo así. Esperemos que podamos también estar a la altura de las víctimas en este trabajo y que dará un resultado tangible. Porque aquí lo que también hemos fallado, y creo que me incluyo como sociedad civil, es que todo el tiempo conversamos de esto, pero tampoco somos muy efectivos en decir esto hay que hacer, por aquí hay que ir. Ahora, antes de que se dicten estas medidas y con la conversación que tuvimos con Surcuna, y yo creo acogiendo la visión que ellas tienen, creo que dijeron, hagamos esta campaña, pero para que efectivamente este hashtag no sea solamente un hashtag, ¿no? Sino que más bien sea un tema tan poderoso que todo el mundo diga, sí, ellas van a ser las últimas. Eso deberíamos todas y todos apoyar para que así sea. Ujú. Y dentro de la realización de esta comisión, ¿cuáles serían las herramientas para llegar con las víctimas y sacar estos resultados que usted nos menciona? Muy interesante pregunta. A ver, dentro de las medidas que la Junta de Protección ha dictado está también el contar con un grupo de psicólogos, que son la red, se me va el nombre, pero es de Edgar Zúñiga. Él es además psicólogo de la UDLA y tiene una red contra el bullying homofóbico. Son muy buenos. Nosotros ya trabajamos con ellos en la comisión del Colegio Militar y tuvieron un trabajo muy, muy interesante con contención y trabajo con los niños en ese caso. En este caso, entenderíamos que ellos también deberían hacer este trabajo de contención, no solamente con la medida de protección que dicta la Junta, es que les den un listado de las niñas que están en el gimnasio para trabajar con ellas. Claro. Pero también con lo que tú dices y concatenando, y además gracias por la pregunta porque me haces pensar, entonces deberíamos también pedir a Edgar que con su equipo de trabajo, con sus psicólogos, trabaje con las víctimas y pueda decirnos la mejor manera de interactuar con ellas. Claro que sí. Exactamente. Muy bien. Como estamos justamente conversando de las medidas emitidas por la Junta, respecto a ustedes, Verónica, ¿qué es lo que ustedes han solicitado al Estado en específico y también a la sociedad civil? Inicialmente al Estado, lo que nosotras le estábamos demandando es justamente el tema de la regulación de estos espacios donde acuden niños y niñas y que no tienen ningún tipo de institución que los controle o que garantice que los niños, niñas y adolescentes van a estar seguros. Las sobrevivientes no solo están pensando en justicia para ellas, sino están pensando en prevención para otras niñas y no solamente para las niñas que iban a este gimnasio, sino hacer una regulación y una normativa que se pueda llegar a nivel nacional. Esa es la propuesta que tenían las sobrevivientes. Por otra parte, a la sociedad lo que de alguna manera le hemos hecho un llamado es nuevamente a escuchar y creer en las sobrevivientes, en las víctimas. Tenemos todavía una sociedad en donde conocemos que a una de cada 3 niñas, niños o adolescentes que ha decidido contar que ha sido víctima de algún tipo de agresión o de violencia sexual en su familia no le creyeron. Y esto pasó también en el caso de este gimnasio. Hay varias chicas que mencionan que contaron en sus familias lo que les sucedía y que no les creyeron. Y también tuvimos un Estado que no actuó frente a la demanda penal de una de ellas. Salomé puso una demanda en la Junta de Protección de Derechos que llegó a fiscalía y esta demanda se archivó sin investigar, sin tomar el testimonio de Salomé y de su familia. Entonces, el caso de Salomé es una demostración de lo que sucede
en los casos de violencia sexual existe completa impunidad. Tenemos fiscales, funcionarios judiciales que no están sensibilizados con el tema de la violencia sexual, que no tienen las herramientas o que simplemente no les interesa, no les importa y que archivan los casos. Algo que es muy importante decir es que el hecho de que el caso de Salomé haya sido archivado no implica que Alcides P. fue declarado inocente, sino implica que aquí hubo una negligencia estatal que decidió no investigar, no escuchar a una niña, como sucede en miles de casos más. Entonces, yo creo que como sociedad debemos empezar a demandarle al Estado que estos casos dejen de estar en la impunidad. Las estadísticas nos demuestran que la violencia sexual es uno de los hechos que menos se sentencia en este país y que menos se denuncia. Porque, como decía Sibel, las víctimas tienen miedo de ir a un sistema en donde no van a recibir respuesta, van a tener que ser revictimizadas, van a tener que esperar años de años por justicia. Entonces, esa es la exigencia también al Estado, que necesitamos un sistema de justicia ágil, oportuno, pero que también sea sensible frente a las víctimas. No puede ser posible que tú hayas vivido una agresión sexual y que tengas que llegar a una fiscalía en donde te toque contarle al guardia de seguridad lo que te sucedió. Llegar a donde te toman el testimonio, te toca volver a contar y te revictimizan en todos los espacios. Entonces, yo creo que como sociedad debemos empezar a demandar que el sistema de justicia dé respuestas oportunas, pero que también sea sensible frente a estos temas que son dolorosos y que nos duelen no solo personalmente, sino que afectan a la sociedad. Una sociedad en donde los niños, niñas y adolescentes no están seguros es una sociedad en donde las personas de manera general no vamos a poder vivir libres de violencia. Entonces, esa es la lucha que tenemos y la responsabilidad que como adultos y adultas tenemos hacia los niños, o sea, garantizar que tengan espacios seguros, que vivan su niñez feliz, o sea, no queremos más niños agredidos sexualmente, más niñas víctimas de violación, de violencia sexual, sino queremos niños y niñas jugando, niños y niñas disfrutando, estudiando, que es lo que deberías hacer en tu infancia, no estar viviendo una tortura como es la violencia sexual. Sí, a las personas que nos están escuchando y también observando a través de nuestra transmisión en vivo, estamos conversando con Verónica y con Sibel sobre la violencia sexual, específicamente en niños, niñas y adolescentes. Les comento que según el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, el abuso sexual está sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Sin embargo, si la víctima es menor de 14 años, la pena podría ascender de 5 a 7 años. Esta es la figura legal que ustedes aplicarían dentro de este caso si es que pusieran una denuncia ya penal. Bueno, es importante decir que las sobrevivientes han vivido distintas formas de violencia sexual. No todas vivieron abuso sexual, algunas vivieron violaciones. Entonces, lo que estamos haciendo como equipo legal que acompaña el caso es analizar uno por uno los casos y las diferentes situaciones que las niñas vivieron en ese entonces para mirar cuáles son las medidas que podemos tomar. Y nuevamente también lo que estamos buscando es más víctimas. Sabemos que este gimnasio estuvo abierto 30 años y que hay una agresión sistemática. Salomé tiene 25 años, Steffi tiene 29 años, María y Verónica tienen 24 años, entonces sucedió todo el tiempo, seguramente habrá muchas víctimas más. Entonces, lo que necesitamos es también tener un caso actual. Sabemos que seguramente hay niñas que fueron agredidas sexualmente recientemente por Alcides P. en este mismo gimnasio y les invitamos a denunciar. Queremos decirles que no están solas, a las familias, porque poner esta responsabilidad también en las niñas es muy complejo, ¿no? Pero a las familias de estas niñas decirles que tendrán todo el respaldo de un equipo legal, jurídico, profesional para acompañarlas, también el respaldo de un equipo psicológico para sostener a sus hijas y que denuncien, que no tengan miedo, que no necesariamente tienen que ser públicas y que nos contacten. La forma de hacerlo es a partir de nuestro correo electrónico que es contacto@seremoslasultimas.com o nuestras redes sociales. Entonces estamos dispuestas a dar respuesta y a que estos casos no queden en la impunidad. Y después de realizar una investigación ya más actual, ¿piensan realizar alguna denuncia penal?
Sí, efectivamente vamos a tomar todas las medidas pertinentes y que estén a nuestro alcance, porque no sirve de mucho que este tipo no tenga ningún tipo de sentencia, ¿no? Porque sigue la posibilidad de que esté al cuidado de otras niñas y de otros niños en otros espacios. Eso no se va a evitar si no logramos que exista alguna medida en contra de él. Y no solo vamos a tomar vías penales, sino vamos a pensar cuáles son las estrategias jurídicas, porque como decía Sibel, en este caso tenemos 5 mujeres que son adultas cuyas historias, cuyos testimonios quizás no puedan llegar a un juicio penal, pero que podrían tener otro tipo de justicia y de reparación. Y es lo que ellas también están buscando, una respuesta. Como escuchábamos en el testimonio de Salomé, ella decía, yo puse la denuncia y nada pasó, ¿no es cierto? Fui al gimnasio, luego de muchos años, grafiteé de la indignación que tenía porque vi que este tipo seguía dando clases y nada pasó. Hice una carta, le entregué a los padres de familia contando mi testimonio, que había vivido violencia sexual en este espacio y nada pasó. Es todo el tiempo esa frustración de que no pase nada. Entonces ahorita en este momento Salomé dice es la primera vez luego de más de 15 años en que yo encuentro la posibilidad de que en mi caso pase algo, de tener justicia. Entonces llegaremos hasta lo que podamos hacer, no nos cansamos porque esta es una lucha para demostrarle a la sociedad que no importa que pasaron 5, 10, 20 años, si rompes el silencio debe pasar algo, algo debe cambiar. Muy bien, y estamos también comentando sobre las cosas que deberían ser, las que deberían pasar en un Estado de derechos en este caso. Sabemos que actitudes como el apoyo de la familia, de la comunidad y del sistema judicial, sobre todo en la no revictimización a la niña o niño, permiten que más víctimas de violencia sexual rompan el silencio y denuncien. Sibel, desde el Consejo de Protección de Derechos se ha pensado iniciar campañas o trabajo en colegios, escuelas para erradicar esta problemática. Bueno, el Consejo de Protección de Derechos ya tiene una campaña desde 2 años sobre el abuso sexual infantil. Y de hecho fue una de las acciones inmediatas que se tomó. Yo no estaba en el Consejo todavía, no había sido electa como vicepresidenta, pero esa campaña está en marcha y también hay un curso en red, ¿no? Sobre cómo detectar el abuso sexual infantil. Pero yo creo que no es suficiente. Y ahí sí no es por criticarnos más bien y valga la pena, si hay que hacerlo es importante. Creo que no es suficiente porque no estamos notando, todavía no hemos visto, hemos podido medir este cambio de nuestra cultura en materia de violencia, digo yo. Todavía a las niñas, a los niños les seguimos sin creer, ¿no? Todavía no entendemos que los niños no se van a sentar con nosotros a decirnos, mira mamá, papá, tengo que contarte que esto me pasó. Los niños no lo dicen de esa forma, lo dicen a su manera, de la forma que mejor les sale, pero no seguramente será esa, ¿no es cierto? Entonces, Claro. qué importante el poder llegar y conversar con los padres sobre qué tienes que ver, ¿no es cierto? Cómo detectar. Qué importante que ellos sepan que el diálogo está faltando en casa. Si queremos mejorar esta situación, tenemos que ver puertas adentro. Hay algunas familias en donde no son seguras, ¿no es cierto? Y donde las niñas seguramente no es el mejor lugar para estar, si es que hablamos en términos de violencia. Y hay que hacer estas introspecciones porque de lo contrario no vamos a poder mejorar. Entonces creo que es importante el poder conversar con los padres todavía más, el dar herramientas a los maestros. Tú tienes mucha razón cuando me dices, ¿qué vamos a hacer con los maestros? Creo que no nos corresponde a nosotros como consejo. Nos corresponde quizás sugerir políticas públicas, que esa es nuestra función, pero sí sentarnos con el Ministerio de Educación y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esta situación? Y entonces poder dar herramientas. La mayoría de los docentes te dicen que ellos entienden que la violencia en general, lo hemos medido, por eso lo digo, es un problema grave. Pero cuando tú les preguntas si tienen herramientas, te dicen que no saben qué hacer. No saben siquiera qué síntomas o signos podrían, ¿no es cierto?, detectar en un niño que es violentado. De Claro. cualquier forma, no se diga en temas de violencia sexual. Y entonces muchas veces también pasa que cuando tú no sabes, o dejas pasar o no quieres ver, para no meterte en problemas también. Y entonces
qué importante es trabajar con ellos, ¿no? Qué importante es darles herramientas. Pero qué importante también es tener una política pública de prevención, de atención y reparación de toda forma de violencia que se manifiesta dentro de los colegios como fuera, o sea, en todos los lugares donde los niños y niñas se desenvuelven. Creo que eso también nos está faltando. Entonces la comisión, yo vuelvo a insistir, es un lugar, no va a ser la salvación de todo, porque coincido con lo que dice Vero. Es decir, el Estado tiene la obligación de detectar patrones de violencia, tiene la obligación de prevenir, de atender, de reparar a sus víctimas. Pero cuando esto no ocurre, también puede ser responsable de su inacción, de su pasividad. Y quizá eso es también lo que nos está faltando, ¿no es cierto? O sea, el poder poner las tuercas y ajustar las tuercas al Estado, que yo todavía lo veo inactivo, con honestidad. Creo que en temas así nos falta todavía reacciones muy importantes de gente importante, pues. Entonces, ¿en dónde está la posición del presidente de la República, por ejemplo, frente a estos temas? ¿Qué gran favor nos daría saliendo y diciendo, miren, la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes no va más y vamos a hacer todo lo posible porque esto no pase? Todavía no vemos esas reacciones. Entonces, estamos trabajando en lo local. El Consejo de Protección de Derechos es lo local. ¿Que quisiéramos incidir en lo nacional? Por supuesto que sí, pero tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, qué bueno sería que trabajemos todos en conjunto. Y qué importante es que en este trabajo se tome en cuenta a organizaciones de la sociedad civil como Surcuna, ¿no es cierto?, que conocen de primera mano lo que viven las sobrevivientes de la violencia, como a la academia también, que tienen mucho que contarnos y mucho de lo cual aprender nosotros, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo mancomunado y que nace de la familia. Yo insisto todavía más en eso, ¿no es cierto? O sea, podemos cambiar patrones culturales, es cierto, pero también debemos comenzar a analizar qué estamos haciendo en la familia. Les digo esto porque no hace poco ustedes vieron esto de los cabestros, ¿no? Que se utiliza para disciplinar a los niños. Y tenemos más reacciones favorables que desfavorables frente a este tema. Si a los niños les domamos, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo, maltratándoles. ¿Cómo vamos a esperar que ese niño venga y nos cuente lo que está pasando con él? Si el niño no entiende o la niña no entiende o no llega a distinguir quién le cuida de quién le vulnera, ¿de dónde se afirman? ¿Cómo se construye, no es cierto? Y esa quizá es la pregunta grande en esta sociedad. Si esa es la forma en que vamos a seguir tratando a nuestros niños, como bien decía Vero, ellos tienen derecho a jugar, a divertirse, sí, pero estamos criando no a los niños que son en estos momentos, sino a los adultos que esperamos que sean. Y si es que es así, a punterrejo y con maltrato, ¿qué esperamos de nuestra sociedad mañana? Y esa también es una pregunta que debería obligarnos a todos a unar esfuerzos y a decir, seremos las últimas. Así debería ser. Así debería ser. Finalmente, Verónica, bueno, ya hace un momento nos dijiste los contactos. Quisiéramos que retomaras y nos dijeras cuáles los contactos, a qué medios la gente, las chicas o chicos, niños, familiares también que quisieran hablar con ustedes y acercarse y contar su testimonio, ¿dónde lo podrían hacer? Bueno, hemos hecho y hacemos un llamado a las sobrevivientes, quienes se reconozcan en la historia de Estefanía, de Salomé, de María, de Verónica y de tantas otras que han decidido romper el silencio y que fueron agredidas sexualmente por Alcides P. en un gimnasio al norte de Quito, que nos escriban a contacto@seremoslasultimas.com. Pueden visitar nuestra página web, que es seremoslasultimas.com, o pueden llamarnos también al 2544-314. Tenemos un equipo dispuesto a acogerlas, a escucharlas, a acompañarlas, y hay diferentes formas de sumarse. Estefe y Salomé decidieron ser públicas, pero si ustedes deciden no serlo, lo respetaremos. Lo que buscamos es que se sumen y ser más. Juntas podemos hacer justicia, juntas podemos efectivamente decir seremos las últimas. Muy bien, creemos que estos espacios son muy importantes, sobre todo para compartir con la gente que nos ve, que nos escucha en esta transmisión, estos argumentos para que analicemos desde nuestras casas, de nuestras familias, qué es lo que debería hacer una sociedad sin violencia sexual para los niños y niñas. Queremos agradecerles la presencia de Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, y Verónica Vera, comunicadora social e integrante de la organización feminista Surcuna.
Bueno, este programa también recuerden que lo podrán encontrar colgado en nuestro canal de YouTube INRED Digital. Recuerden, si tienen alguna sugerencia, algún mensaje, también nos pueden dejar sus comentarios en esta transmisión o si no, pueden enviarlas a nuestro correo comunicación@inred.org. Ha sido un gusto estar con ustedes y compartir esta noche. Muchas gracias.